Y nos vamos a meter ahora con un tema que hace al derecho a la vivienda, que es el tema de alquileres, porque la semana próxima está convocado un debate en la Cámara de Diputados para cambiar la ley, en un contexto donde en la ciudad de Buenos Aires está, no complicado, está casi imposible alquilar porque no hay propiedades. No hay propiedades, no, para digamos, no hay propiedades puestas al alquiler. Claro, no en pesos, disponibles. Claro, después en dólares, cuando uno repasa, se consiguen. ¿Cómo le va, Fernando Muñoz? Hola, buen día. ¿Cómo están? ¿Se escucha bien o con sonido metálico? Sí, es como un búnker en China. Ahí. Qué problema. Pero bueno, problema tecnológico. Es el sector inmobiliario que se mete en tu columna de inquilinos agrupados. ¿Te das cuenta? Posiblemente. No, iba a decirles que viviendas sobran. Claro. Lo que pasa es que la gran mayoría están vacías. O sea, es lo que históricamente ocurre en tiempos de crisis, que es la retirada de oferta. En el 89, que fue la transición también, digamos, con una hiperinflación de Alfonsín Menem, el 80% de la oferta también se retiró, justamente porque se discutía algún tipo de regulación de los alquileres. Digo, en la Argentina es bastante habitual, salvo en gobiernos que tienen una actitud firme, digamos, frente al mercado, pero es bastante habitual esto de la especulación con el retiro, digamos, de oferta de viviendas, como para generar una presión sobre los propios inquilinos en relación al tema de que el Estado no tiene que regular los alquileres. En ese sentido, el Congreso convocó el 23, o sea, el miércoles que viene, para tratar la reforma. Es una convocatoria muy particular, muy de época, ¿eh? Digo, en general, esto fue un pedido de Mario Negri, el radical PRO de Córdoba, lo hizo a los gritos en una sesión que fue, creo que fue la última sesión que hubo en diputados, hace un mes y medio. En general, o sea, lo normal es que si una fuerza política quiere plantar una agenda legislativa fuera de lo que es el orden discutido en las comisiones, tiene que juntar una cantidad de firmas, presentarla y pedir un día de sesión. Va a la sesión, si no junta la cantidad de diputados necesarios para sesionar, a la media hora se levanta y hace una conferencia de prensa diciendo cuál era su proyecto, etcétera. En este caso, el propio oficialismo le dio un guiño a la oposición hace 40, 45 días para que se oficializara, se formalizara esta convocatoria. Es esta cuestión que yo creo que tiene que ver mucho con que el oficialismo tampoco sabe qué hacer con los alquileres. Digo tampoco porque en un montón de temas no sabe qué hacer. Bueno, Massa ayer lo que planteó es que tiene que regirse por el Código Civil y que después cada provincia tenga su propia ley. Sí, es vacuo y vacío el planteo, porque en realidad es lo mismo que plantea Juntos por el Cambio. O sea, hay un cambio de palabras. Él dice, se tiene que regir por el Código Civil. Bueno, el Código Civil tuvo algunas reformas en la ley de alquileres. O sea, cuando se votó la ley de alquileres en 2020, sí, hubo algunos artículos que reforman el Código Civil. Y hay otros que son nuevos artículos. Por ejemplo, el plazo, que es de 3 años, o el ajuste anual. Digamos que en la Argentina ahora se rige por un índice oficial del Banco Central. Anteriormente, el Código Civil decía que el plazo era de 2 años y el Código Civil no decía nada respecto al tema del ajuste. ¿Por qué? Porque había una vieja ley de la crisis del 2001, de cuando Duhalde asumió la presidencia, del 6 de enero del 2002, que decía que los alquileres se mantenían bajo el viejo régimen de la convertibilidad, esto es, que no se podían indexar, que uno firmaba contrato a un precio y se tenía que mantener el precio por los 24 meses. Esa ley, que estuvo vigente hasta el 2020, fue obviamente alterada
y violada absolutamente por el mercado sin que hubiese reacción estatal. Hubo algunos proyectos de ley, inclusive uno de Gioja en su momento, para decir, no, el precio tiene que ser el mismo los 24 meses, como nosotros teníamos un precio que lo ajustaban cada 6 meses o por año, te lo ponían en el contrato, te decían 6 meses es así, 6 meses es de otra manera. Bueno, esa ley quedó derogada con la ley de alquileres. Por lo tanto, con la propuesta que hace Sergio Massa o con la propuesta que hace Juntos por el Cambio, en realidad lo que ocurriría es que el precio te lo fijaría el propietario libremente. Esto es, la modificación del precio durante el contrato hoy está protegida, nos guste o no, sea la inflación alta o sea la inflación más baja, está protegida por un índice del Banco Central que se aplica a todos los que tenemos contratos de alquiler una vez por año. Claro. Y el planteo que hay es, obviamente no es bajar el precio de los alquileres, sino subirlos, porque nadie dice, yo tengo un proyecto para bajar el precio de los alquileres, que es que se baje un 30% todos los alquileres que están vigentes, por ejemplo, como se hizo en otros momentos, no hace tanto. El fundamento el fundamento de Massa es como mejorar la renta a los propietarios. Claro. El fundamento de Massa decía, bueno, una cosa es la ciudad de Buenos Aires, otra cosa es Tucumán, otra cosa es... entonces lo que él decía, como lo de la ciudad de Buenos Aires es muy particular, que lo discute la legislatura porteña. Bueno, a ver, en realidad el alquiler se masificó en todos los centros urbanos, tanto en Córdoba, en Rosario, en Bahía Blanca. Ha subido prácticamente el doble la cantidad de hogares que alquilan. Hay dirigentes que por seguir tapando, digamos, el sol con la mano, después sufren las consecuencias. Pero la realidad es que la Argentina, en materia de alquiler, de acceso a la vivienda, está mucho peor que hace 2 décadas. Pero porque lo dicen las propias estadísticas, hay mucho menos propietarios de vivienda, o sea, familias que tienen su propia vivienda, y hay mucho más familias o hogares o personas que tienen que alquilar. Se ha duplicado, pero en todo el país, en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, en Tierra del Fuego y también en la ciudad de Buenos Aires. En aquellas ciudades donde hay una gran propensión de parte de los estados locales de promover el turismo, sobre todo en un país que facilita, digamos, el ingreso de turistas por el peso de su propia moneda, digamos, por la devaluación permanente, Sí. Como nos está ocurriendo a nosotros, las ciudades más propensas, digamos, a aprovechar la volada turística, la llegada de turistas, desregula más los alquileres, cosa de favorecer aún más el negocio, digamos, de la renta, que es lo que ocurre aquí, pero también ocurre en Bariloche. Entonces, de esto se han tomado, como en los 90, algunos dirigentes para decir, lo mejor es descentralizar las decisiones. La Argentina ya tiene experiencia en eso, digamos, ha descentralizado decisiones en la educación, ha descentrado decisiones en la salud, digamos, ha desmandado y desregulado prácticamente el Estado, lo hizo en la primera ola liberal, que fue en los 90. Y eso empeoró. Hoy estamos discutiendo lo mismo. Claro, eso empeoró. No. A ver, y ahí después una campaña mediática, Ley, tenemos preparado un audio de un informe de Canal 13. Sí, en realidad, bueno, es un videíto que también empezó publicó Inquilinos Agrupados, y es muy interesante porque es un jubilado que cobra la mínima, es dueño de un departamento, pero no lo quiere alquilar porque no le conviene. Vamos a Curioso, ver si ¿no? les parece. Es interesante para analizar lo que pasa de fondo cuando una persona, claramente una grande, no puede vivir con 70.000 pesos al mes, pero así y todo decide no alquilar. Si hace el sacrificio de vivir solamente con la jubilación mínima porque no quiere la ley de alquileres y no le conviene. Hay que pensar, ¿no? ¿Por qué no le conviene? Porque él cree que no le conviene. Pero bueno, vamos a ver el informe. Este departamento estuvo alquilado y cuando venció el contrato, lo que era la legislación vigente, la ley nueva, realmente no me servía y lo dejé vacío esperando o que cambien la ley, o la derogan, o directamente lo pongan en venta.
¿Cuánto hace que lo tenés vacío? Un año aproximadamente, 1 año y 3 meses, 4 meses. Un departamento vacío que además a vos te genera gastos. Las desventajas que tiene el tema de los gastos son ampliamente favorables a no alquilarlo y no alquilarlo por el tema de la ley. Un ajuste anual no sirve con una inflación tan alta. El tema de contratos por 3 años. Yo soy jubilado con la mínima y un contrato de 3 años me significa estar dependiendo de mucho tiempo si yo quiero resolver de otra forma las propiedades. Bien, hay una campaña muy fuerte en torno al debate en el Congreso, Fer. Sí, pero además son las únicas voces que se escuchan. El oficialismo no tiene voz. Esto es una realidad. Entonces la única voz que hay es la voz del mercado. Porque esto es una payasada. Digamos lo que escuchamos recién. Yo quiero decir esto, la ley de alquileres argentina, la que está vigente, es sin duda la más protectora en el continente, donde, digamos, la cuestión de la construcción y la especulación inmobiliaria está totalmente desregulada. O sea, nosotros con todos los problemas que tenemos en vivienda alquilada somos la referencia legislativa de todos los movimientos populares de la región comprometidos con los derechos de inquilinos, ¿eh? No es lo del plazo de 3 años y el ajuste anual es muy progresivo en relación a lo que está ocurriendo en el resto del continente. Pero digo, el objetivo es liberar los negocios. Ese es el objetivo. O sea, que no haya cepo para los ricos, que puedan decidir cómo alquilan, por cuánto tiempo, a quién y por cuánto dinero, y si ese dinero es en moneda nacional o si es en dólares. Es una libertad partiendo de la desigualdad existente. Somos todos libres, pero unos poquitos son mucho más libres que la gran mayoría, que va a seguir esclava de su empobrecimiento a costa de la riqueza del otro puñado. Este es el objetivo real. Por eso hay conflicto también para el día 23, para el miércoles, porque Milei está planteando una liberación total del mercado de alquileres. Esto es que no haya directamente ley, que la ley le imponga, digamos, el más fuerte, el rentista, que te diga cuáles son las condiciones y punto. Sí, podés pagarla bien y si no, habrá otro que tendrá que endeudarse, pero lo va a tener que pagar porque se trata de vivienda. Este es el objeto de máxima. Después están los que dicen, bueno, pero ¿y si mejor lo reducimos a 2 años y permitimos que lo aumenten cada 3 meses? Esto es, se está discutiendo cuál es la mejor renta para el propietario. ¿Quién le asegura mayor ganancia? Nadie está discutiendo mejorar la situación de los inquilinos, ojo. Digo, y otros dicen, dejémoslo que se resuelva a las provincias. Claro. Lo descentralizamos y la responsabilidad política la tiene el gobernador. Yo me lavo las manos. Esto, digo, tiene mucho que ver con el resultado que hubo también en la elección. Esto es donde se abandonó totalmente, digamos, la idea del adversario. Ahora te voy a pedir un apunte respecto al resultado electoral, pero antes hay una solicitada que se ha sacado titulada No a la modificación de la ley de alquileres, que aparte de organizaciones como Inquilinos Agrupados de todo el país, la firma Pablo Moyano, Hugo Yasky, Cachorro Godoy, bueno, dirigentes. A ver, no la firma la CGT, pero sí Pablo Moyano, digo, para diferenciar esto. Lo cual es importante, no sé si es suficiente. Sabemos que Pablo fue muy importante para que hasta ahora no se modifique, porque ya Massa arrancó el año diciendo con Cecilia Moró que querían modificar la ley. Sí, hace 2 años, Lucas, ya lo plantearon, lo planteó él frente a la Cámara de la Construcción en la Conferencia del Molino, en una reunión que tuvo en diciembre del 2021, lo planteó durante todo el año pasado. Y un paréntesis, Fer, Massa habla de la ley Lipovetsky, no es la ley Lipovetsky. Claro, bueno, esto es una manera de... Es una chicana como para hablar mal de la conquista popular también, que fue la ley, ¿no? A ver, muchos hablan de eso, yo lo he escuchado muchísimo. Nosotros, en realidad, esta ley es fruto de las discusiones, las presiones, la generación, digamos, de una organización como fue Inquilino Agrupado, con una senadora del Frente para la Victoria, inicialmente, que era García Larraburu, una senadora de la Patagonia, que con ella presentamos el proyecto de ley, luego se cajoneó en diputados, esto fue en el 2016,
y después lo retoma Lipovetsky prácticamente en vísperas de las elecciones presidenciales, donde el macrismo ya se veía, digamos, que podía perder. Esto es el 2019, y por eso en el 2020 lo toma el Senado. Y en el Senado la votó nada más que el Frente de Todos. Pero yo no quiero entrar en esa cuestión de quién es el autor de la ley, porque justamente es la manera que utilizan muchos dirigentes. Esa es la trampa, sí. Que Milei le puso con 5 letras el nombre de casta, pero ya hace mucho venimos hablando, lamentablemente, de que hay una clase dirigente, como si fuera una aristocracia, aislada de los problemas verdaderos, los problemas colectivos, como es el problema del alquiler. Así que nosotros lo que concluimos después de varias asambleas que hicimos a 100 metros del Congreso, que es donde está funcionando nuestro nuevo local, hicimos ya 3 asambleas, 3 sábados, con muchas compañeras y compañeros, inclusive también compañeros y compañeras de delegados de gremio, fue movilizarnos el 23 de agosto al Congreso, presentarle a Cecilia Moró y a los presidentes de los bloques el pedido de que se abstengan en la votación los diputados, las diputadas que tengan conflictos de intereses por ser rentistas, aquellos que tienen propiedades en alquiler. Esto lo vamos a pedir porque cuando se trató la último tratamiento que hubo sobre los créditos UBA, hubo algunos diputados de la coalición cívica que se abstuvieron de votar porque dijeron que tenían créditos tomados. De la misma manera nosotros queremos saber quiénes son los que tienen conflicto de interés, porque obviamente que si la ley... ¿Se sabe eso, Fer? ¿Cuántos diputados, ¿se sabe cuántos diputados de Unión por la Patria tienen departamentos en alquiler? Eso lo vamos a decir después. Primero vamos a presentar el proyecto de que se abstengan los que tienen conflicto de intereses. Pero déjame que te repregunte. En el caso del Frente de ¿sabés, Unión por la Patria, Fer, sabés que hay varios que tienen, digamos. No pero son... desde ya, por eso digo, después lo diremos. La información después la tenés. Iremos progresivamente, pero digo por esto, Lucas, porque Unión por la Patria está diciendo de que no se va a presentar en el recinto, digo, más allá de lo que dice Sergio Massa, sí. Que no le van a dar quórum a la propuesta, digamos, de Juntos por el Cambio. Por eso nosotros lo que queremos saber es, digamos, que la propia Cámara diga quiénes son los que tienen conflicto de interés. Y por último, lo que también resolvimos en conjunto con una veintena de secretarios generales de sindicatos, muchos de la CGT, de la Corriente Federal y también de la CTA, de los trabajadores y de la CTA Autónoma, fue una solicitada exigiendo que no se modifique la ley de alquileres por el perjuicio que puede tener sobre el salario de los trabajadores y las trabajadoras. Un avance, y no deja de ser para nosotros el tema de que los sindicatos pongan la firma, digamos, y hagan una defensa pública de los intereses de sus propios trabajadores, porque es un reconocimiento de que el alquiler impacta sobre todo en los trabajadores y las trabajadoras menores de 40 años de forma masiva. Esos son los 3 ejes, digamos, para el próximo miércoles 23 de Inquilinos Agrupados. Fer, querido, quedó pendiente de hablar de las elecciones. Si te parece, lo dejamos para la semana que viene, ¿dale? Sí, bárbaro. Les mando un abrazo y muchas gracias. Un saludo ahí. Abrazo grande. Fernando Muñoz, Inquilinos Agrupados.